Ya, señorías. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a la charla Trauma Complejo, un asunto a considerar en la intervención de niños, niñas y adolescentes, organizada por la Mesa de Familia de la Corte de Apelaciones de La Serena. Antes de comenzar, solicitamos a todos que apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos para no interrumpir el desarrollo de la actividad. Agradecemos la presencia de nuestros expositores, señora Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense, diplomada en entrevista forense de niñas y niños y derechos de la infancia, y a don Guillermo Muñoz López, psicólogo, analista de coordinación intersectorial, Servicio Mejor Niñez, región de Coquimbo, máster en psicoterapia breve estratégica. También saludamos al presidente del Tribunal de Alzada, ministro Felipe Pulgar Bravo, y ministro encargado de los asuntos de familia e infancia de esta jurisdicción, a juezas y jueces que se han conectado a este seminario, miembros del Poder Judicial y a toda la comunidad jurídica, académica y público interesado que se ha conectado. Vamos a dar inicio a esta actividad con un saludo del ministro señor Pulgar. Muchas gracias, Carlita. Me sumo a la bienvenida, ¿cierto?, de todos y todas, agradecerles infinitamente el que puedan habitar estos espacios de capacitación constante. Lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, trabajar en infancia tiene un montón de desafíos y uno en particular tiene que ver con la formación constante de los que tenemos, sobre todo la necesidad y la obligación de resolver los conflictos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros hablamos de trauma complejo, que es lo que hoy día vamos a ahondar, ¿cierto? Y de acuerdo a la literatura, es una consecuencia relacionada con experiencias negativas que han sido reiteradas en la vida de un niño o niña, ya sea porque el cuidador, ¿cierto?, le hace daño directo, ha omitido protegerlo y en definitiva lo descuida y subvalora su protección. Desde ahí entonces es que creemos importante como mesa técnica de la Corte de Apelaciones de La Serena y en mi calidad de ministro encargado de los asuntos de familia poder potenciar esta capacitación. Y qué mejor hacerlo con dos expositores del nivel de Alicia y de Guillermo, a quienes públicamente además agradezco por la disposición que han tenido no solamente con este trabajo en particular, sino que además con un montón de desafíos que hemos abordado con antelación y que nos han encontrado siempre en los espacios de capacitación, lo que también nos permite, ¿cierto?, reunirnos para siempre. Uno siempre dice, por infancia uno se va conociendo y va generando estos vínculos que son siempre tan estables de personas que están interesadas en poder formarse y poder hacer las cosas de mejor manera. Así que les agradezco infinitamente a ustedes la participación y por supuesto a todos y todas quienes se encuentran conectados con un único fin, que es resolver, ¿cierto?, los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con esta mirada también de especial cuidado y con muchísima delicadeza, sabiendo siempre que tenemos una responsabilidad y que esta tenemos, ¿cierto?, que realizarla de la mejor forma posible. Así que les doy la más cordial bienvenida y muchísimo éxito en este seminario. Gracias, ministro, por sus palabras. Recordamos a todos y todas la dinámica de esta charla. Luego de la exposición de los profesionales, se dará paso a las consultas del público que podrán realizarse por escrito en el chat de este seminario, las que serán leídas una vez que finalicen ambas exposiciones. Para comenzar, escucharemos a Guillermo Muñoz López, como ya dije, psicólogo clínico, máster en psicoterapia breve estratégica, especialista en psicoterapia sistémica breve centrada en los recursos, con diplomado en apego, trauma complejo y desorganización en la infancia. Nuestro primer expositor es coordinador intersectorial del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y en la Adolescencia de la región de Coquimbo. Invitamos entonces a Guillermo Muñoz a entregar su charla sobre qué es el trauma complejo en la niñez, aspectos para su comprensión. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, ministro. Quisiera comenzar este espacio saludando a cada uno de ustedes, de los que nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros es una muy, muy bonita oportunidad de poder conectarnos y poder conversar juntos sobre algunas temáticas que son atingentes a nuestra práctica cotidiana. En este caso, agradecer, ¿cierto?, a don Felipe Pulgar por invitarnos a esta instancia para hablar de esta temática que sabemos de que no vamos a abordar en su totalidad el día de hoy. Sin embargo, siempre para nosotros va a ser relevante, a lo menos, el poder vincularlos, ¿no?, a esta circunstancia adversa, ¿cierto?, que viven muchos niños, ¿cierto?, y adolescentes, algunos sujetos de atención del servicio y otros que desconocemos si se encuentran o no intervenidos, ¿ya? Eh, Voy a presentar en este momento. Ustedes me avisan si es que se ve.
Sí, Guille. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, entonces, como bien se comentaba al inicio, ¿cierto? Voy a dedicar, yo creo que aproximadamente unos 20 minutos, media hora, a conversar respecto de lo que podemos comprender, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿cierto? Y de una manera quizás muy general, pero bien clarificadora sobre lo que es el trauma complejo. Para ello, me voy a permitir el poder generar ciertas instancias dentro de esta presentación. Primero, vamos a abordar, como bien les decía, de una manera sucinta y clara, qué es lo que podemos entender por trauma, qué entendemos también por algo que probablemente se nos viene a la mente cuando hablamos de trauma, que es el estrés postraumático. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas nociones generales respecto del apego y el cuidado en la infancia. Luego, ¿qué es lo que comprendemos por trauma complejo? Las experiencias infantiles adversas, ¿cierto? Y la salud mental en la adultez. Consecuencias del trauma complejo y finalmente biografía general. Para mí es importante poder subdividir la presentación en estos puntos, porque creo que tenemos que ir despejando algunas dudas que eh, se pueden suscitar respecto a esta temática, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por trauma? ¿Ya? Muchas ideas vienen a nuestra cabeza, ¿no? Variopintas, por supuesto. En algunos casos podemos ir pensando, o quizás los colegas, ¿cierto?, del área piensan inmediatamente en la formación psicológica, ¿cierto?, los trabajadores sociales también, respecto de traumas infantiles, ¿cierto?, como constitutivos del proceso de desarrollo. Sin embargo, para ir despejando estas dudas, nosotros vamos a entender trauma como cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas o graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima o cercana a la víctima. ¿Mm? Importante señalar esto porque esto nos abre un abanico de posibilidades para comenzar a pensar en el trauma, ¿cierto? Estamos hablando de cualquier situación que pueda vivir una persona. Y lo señalo desde este punto, de manera bastante general, porque no necesariamente cuando hablemos de trauma, ¿cierto? Estamos dirigiéndolo directamente a los niños, ¿cierto? Entendemos que en el mundo adulto también se pueden generar circunstancias potencialmente traumáticas, ¿no? Y para esto también es importante señalar que cuando nosotros hablamos de trauma, ¿cierto? No solamente hablamos de un evento ocurrido, ¿no? Sino que también hablamos acerca de una huella, ¿cierto? Que deja la experiencia tanto en la mente, en el cerebro y en el cuerpo, ¿ya? Quise poder incorporar estas nociones, ¿cierto?, a la comprensión de este fenómeno, porque probablemente más de alguno de ustedes en su práctica profesional cotidiana han visibilizado casos que les son complejos de abordar, en los cuales pareciera ser que son de difícil resolución y muchas veces con un alto nivel de retorno, ¿cierto?, a la criticidad. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo algunos puntos relevantes para ir comprendiendo quizás de una primera vista, ¿no? ¿Qué es lo que va ocurriendo ahora? Entonces, por ahora nos vamos a quedar con esta definición de trauma general, ¿cierto? Ahora bien, como bien les comentaba, probablemente cuando hablamos de trauma, ¿cierto?, se viene a nuestra mente la noción del estrés postraumático, ¿cierto? Principalmente porque nosotros, por lo menos a nivel, tanto a nivel clínico, como también las personas a nivel, digamos, de su vida, generalmente asocian una vivencia dolorosa, ¿cierto?, a posibles reminiscencias, ¿no?, de las mismas en su cotidiano y asociarlo directamente a lo que es el estrés postraumático, ¿no? Sin embargo, yo quise acá incorporar una foto bastante sensible. Sabemos de que hace algún tiempo atrás y hasta el día de hoy se mantienen altos niveles de tensión, ¿cierto?, en Ucrania, ¿no? Y acá es importante ir relevando que existe para muchos niños y familias un alto nivel de estrés asociado a esta vivencia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de que el estrés postraumático es un cuadro caracterizado principalmente y basado en la exposición a la muerte, lesiones, ¿cierto? O exposición a violencia sexual, sea esta real o amenaza,
¿ya? Como bien se nos planteaba en la definición anterior, ¿cierto? Experiencia o presencia directa o indirectamente de hechos ocurridos a sí mismos o a otros. También la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso. Por ejemplo, ¿ya? Las personas que trabajan o que se vinculan, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, en rescates, ¿ya? Están sujetos, ¿ya?, a poder vivir cuadros de estrés postraumático, más aún cuando, por ejemplo, cuando se están realizando labores de búsqueda de algún cadáver, por ejemplo, ya ellos tengan que se encuentren solo en un radio de terreno, ¿cierto? Y se encuentren junto a la víctima durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Podemos comprender de que ahí también se puede generar, eso es un evento, digamos, potencialmente traumático, ¿ya? Y que pudiese generar también, por tanto, un cuadro de estrés postraumático, ¿ya? También es importante señalar, muy a grandes rasgos, ¿ya?, que pudiese presentar los siguientes síntomas, ¿no? Recuerdos angustiosos, sueños angustiosos asociados al evento, reacciones disociativas, malestar psicológico intenso, prolongado, al exponerse a situaciones, ¿cierto?, que pudiesen simbolizar o asemejarse al evento traumático, del mismo modo que este malestar psicológico está asociado a reacciones fisiológicas, ¿ya? Comportamiento irritable y arrebatos de furia, comportamientos imprudentes o autodestructivos, hipervigilancia o estado de hiperalerta, ¿ya? Luego vamos a hablar de ello, ¿ya? Respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteraciones de sueño, entre otros. Ahora, quiero llevarlos a otro lugar, ¿ya? El cual nos va a servir para poder dialogar sobre cómo vamos a ir comprendiendo, ¿ya?, el trauma en niños y adolescentes, ¿cierto?, en la trayectoria vital, pero cómo esto se vincula respecto de eh, las personas que están a cargo del cuidado. Y ahí vamos a ir estableciendo algunas nociones que nos van a permitir ir comprendiendo lo que ulteriormente vamos a hablar sobre trauma complejo en la infancia, ¿ya? Importante señalar que tanto niños y adolescentes que pudiesen encontrarse expuestos a circunstancias de este tipo, ¿ya?, la seguridad del vínculo del apego, ¿ya?, mitiga el terror inducido por el trauma, y cuando el trauma ocurre en presencia de un cuidador que lo apoya, aunque sea indefenso, es probable que la respuesta del niño imite la de los padres. Cuanto más desorganizado es el padre o el cuidador, más desorganizado es el niño, ¿ya? Lo quería llevar para acá porque si nos damos cuenta, no solamente estamos hablando de hechos, ¿ya?, que pudiesen ser potencialmente traumáticos, ¿ya? Y también con esto poder comentarles que existen limitancias importantes respecto de cómo nosotros vamos a ir comprendiendo los casos que estamos interviniendo. Nosotros no solamente vamos a catalogar o a vincularnos narrativamente respecto de los casos que vemos en función de los hechos que ocurren, ¿ya? Porque este tipo de nociones ha generado un cierto nivel de vicio, ¿ya? Y que en algún momento logra invisibilizar la complejidad misma de este hecho. El hecho, por ejemplo, de que exista un nivel de maltrato grave en un niño, ¿ya? El hecho en sí mismo no implica que vaya a configurarse un trauma, ¿no? Sino que existe además una cantidad de factores ambientales y de cuidado que van a predisponer el que este hecho potencialmente traumático pueda constituirse en lo consecutivo en un hecho traumático, ¿ya? Entonces, acá es un rol fundamental el de las familias y el de los cuidadores respecto de cómo van a acompañar el tránsito de los niños en cuanto a su exposición a circunstancias que pudiesen ser potencialmente traumáticas. Ahora, para comprender de manera bien sencilla lo que les expongo, el apego nosotros lo vamos, respecto de la concepción de John Bowlby, ¿cierto? Es el proceso que lleva del estrés a la calma, ¿cierto? De sentirse amenazado a sentirse seguro, ¿ya? Y además lo vamos a entender como cualquier forma de conducta
que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo diferenciado a sí mismo y preferido, que suele concebirse como más fuerte o más sabio, ¿ya? Desde ya se podrán dar cuenta ustedes que cuando nosotros hablamos de apego, estamos hablando de una conducta que se genera desde el niño hacia el cuidador, ¿ya? Entonces, el niño activa, ¿cierto?, el apego, ¿cierto?, genera conductas para atraer a este adulto, y el rol del adulto, por tanto, es responder y estar atento a las necesidades que exponga el niño, ¿ya? Se espera, por tanto, que el cuidador sea capaz de atender los requerimientos del niño y, progresivamente, poder interpretar las necesidades de este, ¿no? Es lo que, de manera muy, muy básica, podemos asociarlo al concepto de la mentalización, ¿no? Entonces, el niño constituye un sistema de apego que activa directamente el sistema de cuidado del adulto, ¿no? Y como bien les decía recién, permítaseme la redundancia, se espera que el cuidador pueda responder a los llamados, ¿cierto?, del niño y poder satisfacer las necesidades que plantea. Sin embargo, quisiera poner esta capita acá, como han de adelantar, y como muchos también conocen, ¿no? Este proceso no siempre se cumple según lo deseado. Yo, a continuación, les voy a mostrar un pequeño video, ¿cierto?, donde van a poder apreciar cómo muchas veces, ¿ya? Y esto creo que es algo importante para ir eh, eh, quizás moldeando la visión que tenemos respecto del trauma en los niños, ¿cierto? Y la configuración del trauma complejo. Vamos a ver una interacción entre una adulta cuidadora, ¿cierto?, y su hijo, ¿ya? Y cómo esta interacción de esta adulta cuidadora con su hijo, al poder perpetuarse ciertas prácticas que ustedes van a ver en el video está en inglés, pero tiene subtítulos abajo, ¿ya? Para que lo puedan visibilizar bien, ¿ya? Se van a ir dando cuenta cómo ese tipo de reacciones que tiene el adulto frente a la necesidad de cuidado del niño pueden generar reacciones en el niño que no son deseables, ¿cierto?, para su adecuado desarrollo. ¿Mm? Parents often react inconsistently to their baby's distress. Sometimes they can be loving, other times they are angry, and at other times they may ask their child to worry about them. Watch this mother's response to her child's crying. Stop that! I don't want you to do that. Stop it again. Here's another Come example. Here, honey. You scared me. I thought something terrible had happened. Come here now. Mommy was just so scared. Make Mommy feel better. Give Mommy a hug. Make Mommy feel better. As you can see, once when this baby hurt himself, his mother got angry. Stop that. And another time, the mother got more upset than the baby. You scared me. I thought something terrible had happened. By doing that, whether she meant to or not, the message the mom gave her baby was that her own needs were more important than her baby's. These babies stop going to their parents for comfort because they don't want to upset their parents. It's important to remember it's not up to a baby to meet a parent's needs. It's the other way around. It's up to you to meet your baby's needs. A child who gets a loving response only some of the time has to work very hard, often by clinging and whining to get their mother's attention. They don't know what to expect from their parent and are not sure how to get love and affection. They can become very demanding. In the long term, children who are unsure about themselves and their parents are likely to have problems getting along with other people. Here's another way this mother could have responded to her child. See how this time the mom focuses on the baby's needs. See how she paid attention to her baby, calmly picked him up,
held him close, and reassured him. She responded to her child in a loving way, and a baby whose parent responds in this loving way learns that he can count on his parent to be there when he needs her. Babies whose mothers respond in a loving way learn to trust that their needs will be respected and valued, and they, in turn, learn to respect and value other people's needs. In other words, they can go on to form good, close relationships with their parents and with others. Bien, como pudieron notar, en este breve video, ustedes logran dar cuenta cómo el niño solicita el apoyo, ¿cierto? Solicita la contención del adulto, en este caso su adulto referente, que es su madre, ¿no? Su cuidadora. Sin embargo, ustedes se podrán dar cuenta que, si bien es cierto, la madre reacciona al llamado del niño, ¿cierto? Esta reacción no es adecuada al consuelo que él requiere, ¿no? Ustedes se fijan, ella lo toma bruscamente, ¿cierto? Lo va a buscar, ¿no? Y después le reclama, ¿no? Y le dice, yo me siento muy asustada, ¿cierto? No quieres que mami se sienta así, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a ver, ¿cierto?, la trayectoria de desarrollo de los niños, también es importante connotar de que no todas las situaciones que pudiesen ser potencialmente traumáticas van a constituirse con un trauma si son adecuadamente contenidas, ¿ya? Y apoyadas, como bien se los decía anteriormente. Pero también es importante señalar de que existen comportamientos de los adultos respecto de las necesidades levantadas por los niños que sí, posteriormente pueden configurar eh, eh, estilos de vinculación de los niños y posteriormente adultos de carácter desorganizado y que les cueste poder visibilizar sus propias reacciones fisiológicas, emocionales y poder integrarlas en sí mismos, ¿ya? Entonces, importante, la mayoría de los traumas comienzan en casa, ¿cierto? La mayoría de las personas, alrededor de un 80%, los responsables del maltrato infantil son los propios padres de los niños. Además, importante señalar que cuando el trauma emana del interior de la familia, los niños experimentan una crisis de lealtad y organizan su comportamiento para sobrevivir dentro de sus familias, ¿cierto? Muchos niños adoptan conductas claramente agresivas, otros conductas evitativas, conductas disociativas, etc. Ahora, habiendo visto todo esto, ¿cierto? ¿Qué comprendemos por trauma complejo? Trauma complejo, ¿cierto? Es la experiencia, ¿ya?, de haber sufrido múltiples traumatizaciones, específicamente de origen interpersonal y con consecuencias nefastas para el desarrollo, ¿no? También es bueno señalar que estas traumatizaciones en su mayoría provienen principalmente de sus cuidadores, ¿ya? Y en estos casos se desarrolla cuando las condiciones vitales desbordan las posibilidades de entender y asimilar cognitiva y emocionalmente la experiencia, alterando la percepción de sí mismo, de la afectividad y del mundo de parte del niño, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, inicialmente partimos revisando qué entendemos nosotros respecto del trauma, que en múltiples circunstancias, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre respecto del estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo vamos visibilizando la importancia que tiene una adecuada respuesta de cuidado del adulto frente a las necesidades del niño? Y ahora incorporando las nociones sobre lo que nosotros vamos a entender por trauma complejo. Entonces, importante señalar de que esta palabra que da al inicio, ¿cierto?, nos va a marcar a nosotros un antes y un después, porque ya no hablamos de un hecho, ¿cierto? No hablamos del abuso sexual hacia el niño, del maltrato físico, no. Estamos hablando de una amplia gama de circunstancias, ¿cierto? Es una experiencia vital, ya no es un hecho en sí, no es un hecho concreto, sino una sumatoria posible de hechos, ¿no? Pero que van generando en el niño una experiencia vital que lo va a acompañar posteriormente en su desarrollo, ¿ya? En esta, ¿cierto?, nosotros vamos viendo una falta de instancias de regulación de las experiencias traumáticas por parte de los padres, ¿ya? El trauma complejo se caracteriza por la incapacidad de esto de poder identificar y mentalizar el nivel de sufrimiento de los niños o niñas, ¿ya? Y una incompetencia para regular, contener y disminuir las emociones crónicas de miedo, peligro, confusión,
terror y desorganización. Esto a su vez genera en el niño o la niña una sensación crónica de inseguridad emocional desorganizada hacia sus cuidadores, ¿ya? Se desarrolla paulatinamente desconfianza básica en la experiencia que los padres no acudirán ni lo ayudarán en el momento de estrés y trauma. Sumado al anterior, ¿ya? Esto estructura en los niños ciertos procesos mentales y afectivos desorganizados. Nosotros podemos visibilizar en los niños que mantienen experiencias asociadas a trauma complejo el caos, la impredictibilidad, la confusión, ¿cierto? Que a pesar de todo, ellos buscan controlar, sean esto a través de estrategias autoagresivas, conductas inhibidas, controladoras, punitivas, etcétera, ¿cierto? Y también hemos de señalar de que este tipo de circunstancias y posteriormente reacciones de los niños frente a la desprotección va generando posteriormente un deterioro en toda la área de funcionamiento. Importante también el concepto, ¿cierto?, de las experiencias infantiles adversas, y lo quiero llevar también a la parte final, ¿no?, de nuestra vida, que es la adultez, ¿no? Esto, digamos, las circunstancias adversas que pudiesen darse en la vida, ¿cierto?, la asociación a experiencias potencialmente traumáticas o a trauma complejo, ¿afectan finalmente a la adultez? ¿Ya? Se constató mediante un estudio que los pacientes con depresión severa, ¿cierto?, y politrauma infantil ingresaban a tratamiento con un perfil sintomático de mayor severidad, comorbilidad con trastorno de estrés postraumático, suicidalidad y dificultades interpersonales, ¿ya? Cuando se visibilizaba la mayor frecuencia de experiencias infantiles adversas y otro tipo de variables, ¿cierto?, se observa, ¿ya?, que la depresión con historia de experiencias infantiles adversas se asocia a un inicio más temprano y de mayor severidad al momento de consultar, mayor número de comorbilidad psiquiátrica, mayor cronicidad y suicidabilidad. Y finalmente, un tercio de los adultos chilenos refiere a alguna experiencia infantil adversa, y según el último reporte de UNICEF, el 71% de los niños chilenos de 14 años señala haber sufrido algún tipo de violencia ejercida por sus padres. En concordancia con estas cifras nacionales, del 50 al 80% de los consultantes por depresión recuerdan al menos una experiencia infantil adversa. Estas experiencias infantiles adversas, sea esto negligencia, altos niveles de pobreza y de privación, dificultades en los cuidados, cambio permanente en los cuidadores, además la vinculación a un ambiente social de riesgo, tráfico, etcétera, violencia social, ¿cierto?, se vincula con la aparición de diversos cuadros psicopatológicos en la adultez. Depresión, trastornos de ansiedad, abuso de sustancia, obesidad, hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, tabaquismo y promiscuidad sexual. Respecto de las consecuencias del trauma complejo. Lo primero, y quizás muchos de ustedes han oído de esto, ¿cierto?, es el aumento del cortisol, ¿cierto?, que es la hormona del estrés, en el sistema nervioso de los niños, ¿cierto?, y en el cuerpo, ¿no? Esta hipercortisolemia ya va a generar diversos efectos en el cuerpo y en el desarrollo de los niños, principalmente un permanente estado de alerta, pues el niño que ha sufrido, que se mantiene en una experiencia asociada a trauma complejo, debe estar alerta al posible daño, ¿cierto? Fibromialgia, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de salud mental, afecta el desempeño cognitivo, la toma de decisión y la resolución de problemas, daño de la memoria, dificultad en la modulación de las emociones. Además de ello, inhibe, ¿cierto?, la generación de nuevas redes neuronales, ¿cierto? También se asocia a la muerte neuronal y dificultades vinculadas al proceso de la poda neuronal, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, acá en estas imágenes ustedes van a poder ver, ¿cierto?, las redes neuronales en diferentes etapas de la vida, ¿no? Ustedes se pueden ir dando cuenta cómo se van desarrollando y cómo se va poblando, ¿cierto?, el espacio, ¿no?, de diferentes neuronas, ¿no? Pero también vamos observando cómo en el tiempo aproximado de 4 o 6 años, esta cantidad que observábamos acá a los 2 años, se va minimizando con el proceso de la primera poda neuronal, ¿ya? Y posteriormente a ello, a los 14 años nuevamente, se genera una nueva poda neuronal que va a permitir
la creación de nuevas redes neuronales en el cerebro. Proceso del desarrollo neurológico que todos vivimos, ¿ya? Lo complejo es que cuando un niño ha sufrido graves vulneraciones, cuando ha sufrido maltrato, negligencia, etcétera, efectivamente, la inhibición de la neurogénesis, o sea, el bajo nivel de creación de nuevas neuronas, va a generar de que luego, cuando se enfrenta a los procesos de poda neuronal, tenga muchísimas menos redes neurales, ¿cierto?, que un niño que ha tenido circunstancias normales de vida. Por otro lado, nosotros podemos observar acá ya una neuroimagen, ¿cierto?, donde se observa lo siguiente. Se observa en niños con que han sufrido maltrato, ¿cierto?, menor actividad social, regulación emocional, la atribución de pensamientos e intenciones de terceros. Yo le puse en paréntesis, por ejemplo, el estado de alerta, ¿no? Y, sin embargo, aquí en las dos imágenes que siguen, se ve mayor actividad respecto de la percepción emocional interna, los pensamientos autorreferenciales y entre otros. Y esta es una imagen clásica que probablemente muchos de los colegas que están acá la han visto, ¿cierto? Y tiene que ver con lo expuesto por Bruce Perry, ya que en algún momento él se plantea la pregunta de las consecuencias, ¿ya?, de la negligencia y el maltrato en los niños y ver si es que esto tenía algún correlato neuronal, y efectivamente él expone frente a un grupo de profesionales ya este resultado, y efectivamente ellos lo que interpretan es que, sin conocer de que se trataba de un niño de 3 años, ellos dicen, mira, acá podemos ver un cerebro normal, versus acá ya estamos viendo una persona de la tercera edad, ¿no? Y él ahí le refleja de que en realidad tenemos la imagen de un niño que mantiene cuidados adecuados por parte de sus redes de apoyo, mientras que el cerebro de un niño que se encuentra expuesto a negligencia extrema, ¿ya? Ustedes se podrán ver que el tamaño del cerebro es menor, ¿cierto? Y efectivamente, con esto lo que les estoy diciendo es de que efectivamente vamos a visibilizar cambios no solamente fisiológicos, sino que también morfológicos en el cerebro. Además, es importante considerar de que los niños que han sido expuestos de manera crónica al trauma presentan alteraciones en los estados de conciencia, amnesia, ¿cierto? En algunos momentos les cuesta recordar eventos de la vida, así como también en otros momentos, hipermnesia, en el cual comienzan a tener flash de recuerdos, ¿cierto?, que muchas veces se asocian ya a recuerdos traumáticos, fenómenos de disociación, despersonalización y desrealización, flashback, problemas en la escuela en general, dificultades de regulación de atención, entre otros. Finalmente, quisiera yo terminar mi espacio de exposición con una breve reflexión. Quienes trabajamos en conjunto a diversas redes y asociados específicamente a los niños que viven la experiencia de trauma complejo, nosotros entendemos de que este trabajo no lo hacemos solos, ¿no? Entonces, nunca voy a escatimar el tiempo en poder invitarles, ¿no? Primero, a mantener una visión crítica respecto del trauma, ¿no? La vulneración de derechos ocurre cerca tuyo, ¿cierto?, al lado tuyo, ¿no?, muchas veces, y nosotros como sociedad tenemos que comenzar a visibilizarla, ¿ya? Tenemos que hacernos cargo de esto, tanto como ciudadanos, así como también quizás cada uno de ustedes como profesionales de algunos, qué sé yo, servicios, ¿no? También ir incorporando la noción de ejercer las denuncias cuando correspondan, ¿ya? Nosotros hemos visibilizado que muchos niños que han sufrido graves vulneraciones de derechos, ¿ya?, si no la gran mayoría, no llegan a nuestro servicio para ser intervenidos por el inicio, ¿cierto?, de estas situaciones, sino que también han sido expuestos durante mucho tiempo a las mismas vulneraciones, ¿ya? Y también, por supuesto, y bueno, quienes nos acompañan acá y que quizás nos conocen y conocen de nuestro trabajo en red, abordar de manera conjunta y coordinada las necesidades de los niños, ¿cierto?, expuestos a trauma complejo. Para nosotros como servicio, tengo que decirlo, es muy relevante poder contar con el apoyo, la ayuda, la compañía, la comprensión sobre los niños que atendemos. Muchos de ellos han sufrido
largamente en su trayectoria vital. Y ahí es importante, en base a lo que les comentaba anteriormente, el dejar en claro la noción de que probablemente sus comportamientos, sus conductas no se van a adecuar a los cánones que nosotros socialmente mantenemos para el comportamiento de los niños, ¿ya? Y no tienen tampoco cómo hacerlo, ¿ya? Estas imágenes cerebrales que yo les mostraba, también se ha expuesto a diversos servicios del intersector de nuestra región, de la cuarta región de Coquimbo, ¿ya? Y efectivamente para poder sensibilizar y poder mostrar que las conductas de los niños que han sido vulnerados en sus derechos, expuestos a situaciones potencialmente traumáticas o que son víctimas claramente de trauma complejo en la infancia, sus conductas no son voluntarias, ¿ya? No es que ellos deseen, digamos, manifestarse de esta forma, es que no pueden manifestarse de una manera diferente. Y efectivamente lo que transita y es transversal a todo su comportamiento y a su vida es las experiencias de sufrimiento y de miedo. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la exposición. A continuación, invitamos a Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense, diplomada en entrevistas forense de niñas y niños y derecho de la infancia. Alicia trabajó 3 años en los proyectos Sala Especial y Sala Gesell del Poder Judicial, participó en el proceso de implementación de la Ley 21.057, es actualmente instructora de los cursos básicos y de especialización para acreditación dirigidos a jueces y ministros del Poder Judicial en la Academia Judicial. Le invitamos a presentar su charla sobre herramientas para el abordaje del trauma complejo con niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muchas gracias, Carla. También muchas gracias por supuesto, a la Corte, al ministro Pulgar, por la invitación para estar hoy día junto a ustedes. Yo sé que son muchos, estaba viendo también ahí el chat, que muchos también están o estuvieron muy ansiosos por entrar, así que también para nosotros es bastante importante, nos alienta mucho saber que hay muchas personas preocupadas también por esta temática en particular. Y también, por supuesto, muchas gracias a Guillermo, porque fue muy buena su charla, hay hartos contenidos teóricos que yo voy a retomar, así que, como dice la teoría del apego, va a haber continuidad, creo yo, en nuestras respectivas presentaciones. Y bien, yo tengo que presentar con ustedes hoy día un tema que, por supuesto, que esto va a ser como una pincelada, ¿cierto? Vamos a pasar a revisar las herramientas para el abordaje del trauma complejo con niños, niñas y adolescentes. Probablemente son elementos y sobre todo consideraciones de inicio. Esto en realidad implica mucha formación por parte de quienes tienen que hacer este abordaje, también tener muchas habilidades para poder acompañar y también ser un soporte para los niños que han vivido y que viven además el trauma complejo. Entonces, yo parto con esta frase porque es muy decidora. El trauma complejo, como bien decía Guillermo, tiene que ver con vínculos, con el apego, con los vínculos tempranos. No es algo relacionado, por ejemplo, con una catástrofe natural, ¿cierto? No tiene que ver con esa línea, sino que aquí, como nos plantea Jorge Barudi, en esta frase yo creo que bastante clara respecto de este trauma complejo. Dice, no hay nada más perjudicial para el ser humano que el daño que le puede infligir otro ser humano. Yo creo que esa es la base, creo yo, del trauma complejo y lo que también vamos a revisar ahora respecto de su abordaje. Súper en resumen, y solamente como para ahí tener una repetición de lo que también ya dijo Guillermo, que de hecho es la misma definición de trauma complejo, que está relacionada, ¿cierto?, con haber sufrido múltiples traumatizaciones, ¿cierto? También se le llama polivictimización, y que son de origen interpersonal. Acá hay un elemento importante que siempre es diferencial respecto de otros fenómenos, y que tiene consecuencias nefastas, además, para el desarrollo general del niño, por todo su desarrollo actual, su desarrollo futuro, y como bien veíamos antes, también en su adultez. Acá influyen un gran número también de variables psicológicas, hay elementos relacionados con la maduración del sistema nervioso, neuroendocrino, como Guillermo nos mostraba también, cómo esto afecta al cerebro. No es únicamente una experiencia psicológica, sino que es una experiencia neurológica, también es una experiencia corporal, también para los niños que sufren trauma complejo. Y algunas diferencias, ¿cierto? Porque hablamos quizás mucho del trastorno por estrés postraumático, yo creo que es muy conocido, incluso trasciende, creo yo, las fronteras de la psicología, y a veces hablamos del trauma, hablamos del trastorno por estrés postraumático, y hay que hacer diferencias importantes en relación al trauma complejo, ¿cierto? Un aspecto importante, las experiencias adversas que sufre un niño, niña o adolescente
puede ser que no tengan un momento de corte. Cuando hablamos de postraumático, hablamos de después del trauma, ¿cierto? Pero puede ser que estos niños se mantengan en la situación de trauma, vivan situaciones cotidianas que son traumatizantes. Pensemos, por ejemplo, en los niños que están en residencia. ¿Cierto? Puede ser, por ejemplo, para ellos una situación que también les genera este fenómeno del trauma. Entonces no hay necesariamente un post. Cuando hablamos de abordaje tenemos que también pensar eso, que a lo mejor los niños que estamos viendo, que estamos recibiendo en consulta o en intervención, siguen en situación de guerra, no hay una posguerra, están todavía en situación de guerra. Además de eso, los síntomas del trastorno por estrés postraumático no dan cuenta de toda la complejidad experiencial que viven muchos niños. Esto, generalmente está asociado a un tipo de evento en particular, y aquí hablamos también de muchas victimizaciones o de polivictimización. La lista de experiencias traumáticas que vamos a revisar ahora es mucho más amplia en el trauma complejo. Está el carácter interpersonal, el vínculo, ¿cierto? Y está, por supuesto, relacionado con sus cuidadores principales. Y además en el trauma complejo, un elemento importante que muy bien lo abordó también Guillermo, tiene que ver con el vínculo de apego. Entonces, ahí está fundamentalmente tanto la causa, pero también la posibilidad de abordaje, la posibilidad también de solución o de intentar resignificar también estos procesos de trauma. Rápidamente pasamos por acá, porque también esto es importante para después pensar cómo entonces yo abordo, cómo trato a un niño que está con un trauma complejo, que ha sufrido un trauma complejo. Bueno, pensemos que en los niños con trauma complejo hay gatillantes muchas veces que recuerdan el trauma, ¿cierto? Un olor, un sonido, como decía Guillermo, esto es estar hiperalerta, un sonido más fuerte puede también encender, gatillar el tema del trauma, la significación del niño respecto del trauma. Y entonces aparece todo esto que ustedes ven acá al medio, ¿cierto? En este círculo, el sentido crónico del peligro. Este es un modelo del peligro desorganizado, ¿cierto? Hay situaciones del entorno, estímulos del entorno, que pueden gatillar en el niño esta sensación de estoy en peligro, ¿ya? Puede ser un sonido, puede ser un olor, puede ser un estímulo que para otra persona a lo mejor no es algo traumático o traumatizante, ¿ya? No sé, a un niño que se asusta porque se revienta un globo. Bueno, hay niños que no se asustan con eso, otros que sí. Puede ser un gatillante, por ejemplo, respecto de la sensación que ha tenido ese niño cuando vivió experiencias adversas durante su vida. Entonces esto genera una actitud, una conducta de hiperalerta, ¿cierto? Esta sensación de me van a bañar, puede pasar algo ahora, ¿cierto? O me van a dejar, me van a abandonar, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de negligencia. Una sensación de inseguridad, de desconfianza. Acá también hay una distorsión cognitiva respecto de muchos elementos, del entorno, del mundo. El mundo es un lugar donde no puedo confiar, es un mundo que me va a hacer daño, me puede atacar, ¿cierto? Las personas que están cerca mío o que se acercan a mí son eventualmente personas que me pueden dañar. Entonces eso genera, por supuesto, en el niño estrategias de afrontamiento. Se activa este trauma, se gatilla, ¿cierto? Está este sentido crónico del peligro, la inseguridad, la desconfianza. Entonces aparecen estas conductas que vemos nosotros, y seguramente que son las que hacen que los niños después vayan también, o sean llevados a consulta. Pelear, escapar, complacer también a los adultos. Hay muchos niños que tienden a ser más sobreadaptados, ¿cierto? Como veíamos en el video, esto de el niño que está más pendiente de las necesidades del otro, más que las de sí mismo, porque aprendió justamente a que tenía que responder más a las necesidades de los otros que a lo que a él le pasa en una situación en particular. Y en algunos casos más extremos también el anestesiarse, la alexitimia, esta sensación, o más bien la no sensación de sentir, ¿cierto? De alejarse, de distanciarse respecto de los afectos. Como bien también lo decía Guillermo, como yo les decía, esto es continuidad, hablamos de las experiencias adversas en la infancia. Si a lo mejor hubiésemos partido con estas frases, ustedes habrían dicho, bueno, ¿vamos a hablar de trauma o vamos a hablar de alguna otra situación de riesgo? Imagínense que no hubiésemos hablado de nada de esto, y yo les digo, vamos a hablar de algo que produce, en dosis altas, afecta al desarrollo del cerebro, al sistema inmunológico y al sistema endocrino, e incluso la forma de leer y de replicarse de nuestro ADN. Ustedes dirían, estamos frente a un factor de riesgo importante para la humanidad. Las personas expuestas a altas dosis de esto tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón o de cáncer al pulmón.
Ya estaríamos todos mucho más asustados con esto, ¿cierto? Y además, su esperanza de vida se reduce en 20 años. Bueno, ustedes ya querrían saber, si hemos partido con esto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de alguna sustancia, algún veneno, no sé, algún virus que puede provocar esto? No, estas son las experiencias adversas en la infancia. Son aquellas experiencias, ¿cierto? Que como bien decía anteriormente también Guillermo, son aquellas experiencias también que pueden ser amenazantes y o traumáticas que se viven efectivamente en los primeros años de vida y durante ese periodo hasta la pubertad aproximadamente. Y estas experiencias traumáticas, estas experiencias adversas, no les suceden simplemente a los niños, no son meramente un evento en su vida, un hito de su vida, sino que ocurren, o sea, les pasan a ellos en su cerebro, como veíamos antes, y en sus cuerpos. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? De manera muy sencilla, también lo explicó Guillermo. El estrés hace que el cuerpo libere cortisol, que es una hormona que la verdad es que es bastante amable en la mañana, porque permite que nos despertemos, ¿cierto? Nos pone alerta durante la mañana, ¿cierto? Por lo menos, no sé, quizá Guillermo se ríe, a lo mejor me pasa a mí que en la mañana yo estoy súper alerta y durante el día va descendiendo este cortisol, porque después tenemos que ir a descansar, ir a dormir, el cerebro entra en otro modo. Entonces este cortisol que se inunda con el estrés hace que el cerebro de los niños esté siempre hiperalerta. Hay momentos de descanso, siempre están preparados para algo que puede pasar. Por eso están muy hiperalertas y muy atentos a los estímulos del entorno. La exposición prolongada a niveles altamente peligrosos de cortisol, que es el estrés tóxico, ¿cierto? Afecta la capacidad y la habilidad de aprendizaje del cerebro. Piensen en el ámbito educacional, muchas veces hay niños que, niños que les cuesta aprender, que les cuesta concentrarse en clase, y tenemos por lo general un modelo bastante tradicional en el colegio de cómo abordar eso, ¿cierto? La anotación al apoderado, retar al niño, castigos. ¿Habrá algo más de fondo? ¿Habrá algo que ocurra en ese niño que no puede aprender? Que no está su cerebro, no están sus capacidades, su atención puesta en aprender matemáticas, en aprender historia, o en realidad su atención está puesta en lo que pasa cuando llega a la casa, ¿cierto? Cuando abre la puerta de su casa y ahí entonces está. El trauma complejo se reedita, ocurre nuevamente en su cuerpo, en su mente, en su cerebro. Bueno, estas experiencias adversas, ¿cierto?, que ocurren durante nuestra infancia, amenazan, ¿cierto? Son amenazas para nuestra integridad física y psicológica, y activan procesos neuroendocrinos que preparan al cuerpo para afrontarlo, ¿cierto? Estar siempre como listos para hacer algo, ¿cierto? Para escapar, para luchar, o eventualmente incluso para estar paralizados frente a una situación amenazante. Me voy a saltar esta parte ya más neurológica porque quiero llegar ya un poco más hacia el abordaje. Acá, por ejemplo, hay descritas algunas experiencias adversas que ocurren durante la infancia. No es para que ustedes hagan el ejercicio, obviamente, directamente con nosotros, pero para que sí vayan revisando, que probablemente a lo mejor se van a encontrar que en sus propias historias también hay algunas de estas. Ustedes pueden incluso ir puntuando cuántas hay. Abuso sexual infantil, maltrato, que son quizás las más conocidas. Negligencia, abandono, haber vivido trastorno por estrés postraumático, psicopatología familiar, ¿cierto? Un padre, una madre, un cuidador que tiene algún tipo de psicopatología, consumo de sustancias en la familia, situaciones de pobreza, contextos, por ejemplo, de violencia en el barrio o en el lugar en el cual vive el niño, padres que están encarcelados, separación o divorcio conflictivo de los padres. Puede ser una de ellas, ¿cierto?, continua en el tiempo, pueden ser también varias de estas situaciones que generan entonces esta especie de conjunto de experiencias adversas que ocurren en la infancia. Bueno, vamos al abordaje, ¿cierto? Suena como, vamos a lanzarnos ahora entonces a cuál es el abordaje, cómo tiene que ser. Pensemos que, como lo vimos también en la presentación de Guillermo, como repasábamos en algunas láminas en esta presentación, estamos hablando del carácter interpersonal del trauma complejo. Tenemos entonces que pensar que tenemos que hacer intervenciones en diferentes niveles. Por supuesto con el niño. Tenemos acá un modelo ecológico, ¿cierto?, que nos habla de diferentes sistemas. La terapia con el niño es importante, pero no es única, no es suficiente, no basta. ¿cierto? No basta una hora a la semana de una intervención psicológica con el niño para que, digamos, bueno, pueda entonces con eso enfrentar la situación, intentar resignificar el trauma.
Tenemos que ir entonces ampliando nuestra visión. Familia, ¿cierto? Los cuidadores, sus pares, qué pasa en el colegio, qué pasa en su entorno más cercano, qué pasa con las instituciones que tienen algún tipo de interacción con ese niño o niña que tiene trauma complejo. Veamos entonces y revisemos también algunas intervenciones en ese sentido, pero partamos con estas consideraciones iniciales. Este es nuestro punto de partida para pensar en el abordaje respecto del trauma complejo. Primero, desafiar los modelos o enfoques tradicionales, ¿ya? El enfoque tradicional y mucho viene también desde lo que nos trae el psicoanálisis, ¿cierto? Esto de la cura de la palabra, de hablar sobre lo que nos pasa, de intencionar la apertura del relato. El niño nos cuenta. Si el niño nos cuenta, va a poder resignificar ese trauma, ¿cierto? Bueno, la verdad es que hay que desafiar ese modelo. Hay muchas cosas que hacer antes de que el niño siente con nosotros hablar del trauma, ¿ya? Que sea la primera sesión, ¿cierto?, con el niño y empecemos a preguntarle, bueno, cuéntame qué es lo que te pasó, háblame más sobre eso. Eso es muy complejo cuando hablamos de trauma complejo, justamente, ¿ya? Porque hay varias otras situaciones que pasan antes, y lo principal, que es la seguridad emocional, que es aquello que está, de alguna manera, corroído por el trauma complejo. Entonces, un niño que no se siente seguro, no se siente protegido, no puede ir inmediatamente a hablar sobre el trauma. Tenemos que trabajar primero respecto de esto. El foco tiene que estar primeramente y principalmente en recomponer la seguridad emocional de ese niño o niña. Y a partir de lograr una mayor seguridad emocional y sentirse protegido, el niño o niña sí puede trabajar entonces en integrar la experiencia traumática. Ya cuando se siente seguro, protegido, tiene herramientas personales para poder regularse emocionalmente, logra un mayor sentido de autocontrol, de autoeficacia, podemos entonces ya dar un paso más en la intervención y decir, vamos a hablar, vamos a abordar la experiencia traumática. Y por supuesto el valor vincular de la relación terapéutica. El terapeuta tiene que pensar siempre en estar frente a un niño que tiene un trauma complejo y está interferido el ámbito vincular. Entonces tiene que trabajar fuertemente en el vínculo que va a hacer justamente con ese niño en la intervención. Entonces, algunas herramientas considerando al terapeuta del niño o niña. Tener presente en no convertirse él, el terapeuta o la terapeuta, en un gatillador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los gatillantes? Del sonido, del olor, el contacto, por ejemplo, del terapeuta. Cómo saludo al niño. Esto también es un elemento importante. Bueno, no me voy a convertir, yo voy a estar pendiente también de conocer bien, por supuesto, al niño, sus experiencias, para no ser yo un elemento que gatille la respuesta de peligro, la respuesta de desconfianza y, por supuesto, las estrategias de afrontamiento que son las conductas que veíamos antes. El espacio terapéutico puede ser, además, novedoso para el niño, en términos de que es un espacio que no es habitual, es algo distinto, ¿cierto? Es algo nuevo, y por lo mismo es impredecible, porque puede generar ansiedad en el niño, temor, estrés, entonces puede gatillarse nuevamente la experiencia de trauma. Es muy fácil que eso ocurra. Por eso es importante trabajar principalmente el vínculo, ¿cierto? Para que el niño se sienta cada vez más cómodo en el espacio, para que sienta que puede predecir lo que ocurre en ese espacio, puede predecir a la persona que tiene enfrente, que es el terapeuta. Tenemos que trabajar entonces fuertemente en la predictibilidad en el ámbito de la terapia. Como decíamos antes, pensar en cómo me relaciono con los niños y niñas, ¿ya? Cada niño o niña es un mundo. Estamos hablando de un niño con trauma complejo, es un mundo gigante que tengo que conocer. Y tengo que reflexionar entonces sobre mis prácticas, desde lo más sencillo. ¿Cómo saludo al niño? ¿Cómo hago algún tipo de contacto con él? ¿Lo abrazo? ¿Le toco el hombro? ¿Le doy un beso? Bueno, pensar siempre en que eso puede ser muchas veces muy invasivo para un niño, que puede ser gatillante de la experiencia traumática, entonces también pensar en relación a aquello si para ese niño efectivamente va a ser una buena intervención. Y por supuesto un acompañamiento respetuoso de las manifestaciones y expresiones emocionales y conductuales del niño o niña. Lo que también señalaba Guillermo, como lo que hablábamos recién, respecto a la estrategia de afrontamiento que tienen los niños cuando se activa el trauma, ¿sí? El agredir a otro, por ejemplo, puede ser una forma también de enfrentar esa situación, esas emociones y sensaciones relacionadas con el trauma. Si yo tengo conciencia de ello como terapeuta,
entonces voy a acompañar aquello, ¿no? Más que enfrentar directamente la conducta, enfrento aquello que está de fondo, que es el trauma, ¿cierto? Lo entiendo desde ahí, me paro desde ahí. ¿Qué otras cosas más? Bueno, trabajar el contexto vincular, ¿cierto? La terapia, el fortalecimiento, esto es muy importante, como hablábamos antes, no solo la terapia con el niño, ¿cierto? La terapia una vez a la semana, 1 hora, es totalmente insuficiente, hay que trabajar el sistema de cuidado de niños, ¿cierto? Las personas adultas que están a cargo de ese niño, sea en su familia, sea en una residencia, ¿cierto? Trabajar con quienes están ahí en el día a día. Al fortalecer el sistema de cuidado, el niño o niña también va a sentir una mayor seguridad emocional. Hay que trabajar esto en paralelo. Lo trabajamos con el niño con algunos elementos que vamos a ver ahora, y también trabajar fuertemente con el sistema de cuidado, con aquellas personas que están a cargo en lo cotidiano del niño. Fomentar además un estilo similar de cuidado en las figuras adultas a cargo del niño o niña. Si hay más de una figura a cargo del niño, que tengan también formas similares de abordar situaciones de estrés, situaciones cotidianas también relacionadas con el trauma, las conductas del niño, las manifestaciones emocionales que tiene el niño, tienen que ser entonces abordadas por aquellas figuras, si son más de una, ¿cierto?, de una forma similar respecto a cómo lo van a entonces abordar. Eso también entrega un ambiente más predecible, más seguro también al niño, que es lo que estamos trabajando, ¿cierto?, con el sistema de cuidado. Aspectos relevantes en el trabajo con el propio niño, ¿ya? Recuperar, ayudarlo a recuperar la sensación de control sobre sí mismo, ¿ya? El autoliderazgo, según plantea Van der Kolk. Encontrar el modo de que pueda permanecer tranquilo y centrado, pero que lo sienta el niño, que él sienta que puede encontrar ese equilibrio, ¿cierto?, de sentirse tranquilo, sentirse centrado, de no responder de la misma forma en que respondía antes ante los gatillantes del trauma, ¿ya? Aprender a mantenerse en calma, ¿cierto? Aprender a mantener esa calma ante imágenes, pensamientos, sonidos o sensaciones físicas que nos recuerdan ese pasado, ¿ya? Cuando ocurren estos gatillantes del trauma, buscar la forma de trabajar con el niño para que la forma en que respondía, ¿cierto?, estas estrategias de enfrentamiento, sean distintas y sean más desde un equilibrio emocional, desde una regulación emocional. Encontrar el modo con los niños para que ellos estén concentrados en el presente, ¿cierto?, e interactuando con las personas que los rodean. Y también esto es importante porque muchas veces los niños, sobre todo aquellos más sobreadaptados a situaciones de trauma, tienden a guardar el secreto de aquello que les ha pasado, no lo cuentan, ¿cierto? Y tampoco cuentan aquellas acciones o estrategias de afrontamiento que han llevado hasta ahora, ¿ya? Bueno, una manera de también recuperar el autocontrol, por supuesto que esto es ya en etapas mucho más avanzadas de la terapia, lograr que ese niño sienta que puede hablar sobre aquello, y también sobre la forma en que ha enfrentado la situación y cómo ha ido cambiando también eso en el tiempo. Les traigo acá un modelo de traumaterapia, llamado un magíster, pero yo en sí mismo, que es el modelo de traumaterapia de Barudi y D'Artagnan. Ellos también plantean en su modelo de traumaterapia el trabajo con el sistema de cuidado, con los cuidadores, un trabajo fuerte, potente que se hace con ellos. Y también trabajan esto en relación con el niño, pero trabajan así en bloque. Plantean que lo primero que hay que trabajar con el niño es la sintonización y la autorregulación. Antes de hablar, antes de tener este modelo tradicional de la narración del trauma, tengo que trabajar con el niño en aquello que le está pasando ahora, en su forma de reaccionar, en su forma de afrontar cuando se activa el trauma, las sensaciones que siente, cuando siente que está nuevamente expuesto a una situación traumática, en sus contextos de rutina, la sintomatología que presenta, trabajar, eso también aparece mucho dentro de la intervención con trauma complejo, en la autoobservación y en el autoconocimiento, que el niño pueda también detectar aquellas señales internas de su cuerpo, como reconectarse corporalmente, con aquellas sensaciones que produce el trauma, y también con aquello que va a pasar después, cómo lo va a enfrentar, para ver también si puede haber un cambio en ese sentido. Modulación entonces, motivación interna, y la expresión emocional y la verbalización también de lo que le está pasando, lo que está sintiendo, no del trauma, sino de que poder poner en palabras aquello que está sintiendo su cuerpo. Un segundo bloque es el empoderamiento. Una vez que ya logro que el niño sintonice con sus expresiones corporales relacionadas con el trauma y
logre una mayor autorregulación, vamos a ir al empoderamiento o al autoliderazgo, por decir así. Vamos a trabajar con las funciones cognitivas que también se afectan muchas veces en este tipo de situaciones, estrategias alternativas de afrontamiento del trauma, modelos internos de trabajo, su identidad, su autoestima, y también trabajar en superar la disociación, esta separación que hay muchas veces en términos emocionales respecto del trauma. Esto porque tiene que buscarse la reconexión. Y por último, ya cuando tenemos esto trabajado, tenemos a un niño mucho más autorregulado, con más estrategias de afrontamiento mucho más equilibradas, ahí entremos entonces en el trauma, ¿ya? Ahí podemos entrar en contenidos traumáticos específicos, hay un montón también de herramientas en ese sentido, está por ejemplo lo que se plantea este modelo de traumaterapia, también hay terapias relacionadas con el MDR, terapias cognitivas, reprocesamiento cognitivo, hay un montón de posibilidades, pero tenemos que trabajar antes la autorregulación, el empoderamiento del niño. Y esto es complejo, ya trabajar la narrativa, esto de cuéntame qué es lo que te pasó. Cuando yo hago esa pregunta como terapeuta es porque ya tengo a un niño que ha logrado autorregularse, es un niño que ha logrado conocer también sus expresiones, sus sensaciones corporales relacionadas con el trauma, tiene una mayor capacidad de autogestión. Entonces, cuando ya tengo un niño mucho más estable, es cuando yo puedo dar el paso siguiente de vamos a la resignificación del trauma. Pero por supuesto que esto, como lo plantea esta frase, es sumamente complejo. La tarea de describir las experiencias más privadas se puede comparar con llegar al fondo de un pozo profundo para recoger unas pequeñas y frágiles figuras de cristal, llevando puestos unos guantes de piel gruesa. Este es el trabajo ya de resignificación con el trauma, de adentrarnos a aspectos tan profundos y privados del niño. ¿Qué plantea, por ejemplo, Van der Kolk? El cuerpo es el puente, más que la expresión o el discurso del trauma, ¿ya? Por ejemplo, reconectarse con, ahora que estás hablando de esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué siente tu cuerpo? Esa reconexión con lo corporal permite también que el niño se pueda conectar mucho más con la experiencia, más que ir a la narración misma, de entregar el discurso, porque además piensen que son pequeñas y frágiles figuras de cristal, estos son fragmentos, no tenemos un orden cronológico y claro de un trauma. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos una narración coherente de aquello, si no la vamos a encontrar, ¿cierto? No está. O trabajamos la conexión con el cuerpo, con aquello que pasa también corporalmente. Y reconectar poco a poco esas sensaciones corporales con la posibilidad de ir narrando las experiencias de trauma. También eso ya es un objetivo mucho más elevado también y mucho más avanzado de una intervención. Y con los cuidadores, que podemos trabajar, desarrollar y fomentar una secuencia de capacidades de cuidados hacia el niño, dirigidas a la mentalización, a la capacidad de que ese cuidador pueda pensar en los estados emocionales, en los estados mentales de ese niño en relación a una conducta. Y también la regulación de las situaciones cotidianas de estrés. Vamos a trabajar en lo individual con el niño para posibilitar una mayor autorregulación, pero también tenemos que trabajar en las figuras de cuidado para que también tengan estrategias para también sostener aquella situación de regulación. Que también logren tomar atención, esto suena un poco extraño, pero tomar atención hacia ese niño en particular. Piensen, por ejemplo, en temas de residencia, ¿cierto? Donde hay diferentes cuidadores, a lo mejor el número no es muy amplio, ¿cierto? Y hay muchos niños que puedan tener la capacidad de observar a cada uno de los niños en su individualidad, prestar atención, leer sus emociones, ¿cierto? Correctamente. No siempre decir, bueno, este niño está así porque es mañoso, ¿cierto? Sino que, ¿qué estará pasando con él? Ir un poco más allá, ¿cierto? Validar y mentalizar sus expresiones conductuales y emocionales. Y como decíamos antes, esta atención tiene que ser selectiva, ¿cierto? Por ejemplo, esta frase habla de eso. Veo distinto hoy a Pedro. Se ve más rabioso que otros días. Se ve más triste. O sea, yo puedo hacer una diferencia respecto de Pedro, un niño en particular, porque he tomado atención selectiva a sus estados, a sus expresiones, a sus manifestaciones. Eso es fundamental para que una figura de cuidado pueda ser mucho más sensible, ¿cierto? Y pueda tener una respuesta mucho más adecuada frente a situaciones de estrés. Esto implica un cambio paradigmático, ¿ya? Del control y el castigo, por ejemplo, a cómo controlo a mi hijo para que no le pegue más a su hermana,
¿Cómo controlo más a este niño? ¿Cómo controlo más a Pedro para que no le pegue a su compañero en la residencia? Desde el control y el castigo, a pensar, esto es mentalizar, ¿cierto? ¿Cómo se siente y qué desea hacer un niño que tiene que usar la agresión para relacionarse con otro? ¿Qué necesita? ¿Por qué Pedro le está pegando a su compañero de residencia? ¿Cierto? ¿Por qué Macarena le pega a su hermano en la casa? Más que decir, bueno, esto rápidamente yo lo voy a controlar con un castigo, ¿cierto? Los típicos castigos más tradicionales que tenemos, de quitar algo, por decirlo de manera suave, ¿cierto? A mentalizar, a decir, voy un paso más allá. Por supuesto que eso requiere entrenamiento, porque la verdad es que implica mucho más allá de la reacción directa de la conducta, ¿cierto? De reaccionar frente a la conducta de mi hijo, frente a la conducta de ese niño o niña que estoy cuidando, sino que es reflexionar, ¿ya? Eso implica mentalizar. Pero también, ojo, trabajar con la figura del cuidador, porque es muy difícil mentalizar, es muy difícil que yo pueda intentar pensar en los estados mentales del niño cuando yo estoy enojada o estoy triste. Cuando yo siento, como veíamos en el video de Guillermo, yo siento que el niño me lo está haciendo a mí me está atacando con su conducta. Entonces, me puedo enojar, me puedo molestar, me puedo dar rabia, ¿cierto? Y eso va a ser mucho más difícil que yo pueda, por ejemplo, plantearme estas preguntas. ¿Qué puede estar sintiendo este niño? ¿Qué puede estar queriendo hacer o qué necesita, ¿cierto? A propósito de esta conducta? ¿Qué me está tratando de expresar con aquello? ¿Y por qué está reaccionando de este modo? Son algunas preguntas que, por ejemplo, sirven para pensar en la mentalización. Y acá tenemos una propuesta, que es un trabajo, por supuesto, mucho más de fondo, que es una propuesta de Lecalenier, de pensar en una conducta de niño, una conducta estresada. Acá hay un montón de ejemplos. Patalear, pegar, llorar, gritar, esconderse, quedarse inmóvil, tirarse el pelo a sí mismo, mecerse de forma estereotipada. Bueno, pensemos en una conducta estresante. Analicemos en el gatillador. ¿Qué llevó a esta conducta? ¿Algo interno? Quizás el niño tiene una sensación, un recuerdo, fue una pesadilla, sintió un olor, vio algo en particular. O fue algo externo, algo que otra persona provocó. Por ejemplo, un castigo, un reto, una pelea, una orden, indiferencia también por parte de los adultos, separación del cuidador, quitar algo, etc. Hay un gatillante que puede ser interno, puede ser externo. ¿Cierto? Avancemos después. ¿Qué emociones hay de fondo en esa pataleta, por ejemplo, que tiene el niño? Rabia, pena, frustración, miedo, vergüenza, soledad, desesperación. ¿Cuáles de esas o cuáles de esas, no solo una, sino que varias, pueden ser también las emociones de fondo? ¿Cómo el niño aborda esta situación? ¿Cuál es la estrategia? ¿Es algo externalizante? ¿Una pataleta es externalizante? ¿Se quedó inmóvil? ¿O quizás se retrajo muchísimo? ¿Algo más internalizante? ¿O algo mixto? ¿Cierto? Algo que tiene que ver con tanto algo hacia afuera, pero como algo más interno. Estrategia específica, ya está directamente en la conducta, el pelear, evitar, el complacer a los adultos, el aferrarse, el anestesiarse, entre otros. Y luego me pregunto, ¿qué quiere decir este niño con esta conducta? ¿O para qué está siendo útil para él esta conducta? ¿Para conseguir algo? ¿Para evitar algo? ¿Para no separarse, ¿cierto? Para intentar ahí, retener a esa figura que quiere tener cerca, postergar alguna situación, entre otras. Este es, por ejemplo, un cuadro que también se trabaja harto en intervenciones con los cuidadores, para que vayan trabajando esto muy, primero explícitamente y después ya es algo que van internalizando. ¿Cierto? La mentalización y la atención se trabaja porque son también habilidades que requieren también de más tiempo, de más reflexión. Y ya con esto voy terminando, y por supuesto que pensaba y reflexionaba respecto del abordaje del trauma, por ejemplo, en procesos de justicia. Porque los niños que han pasado por trauma complejo, muchos de ellos han pasado por vulneraciones de derechos, están en procesos también judiciales. Bueno, primer concepto, la predictibilidad. ¿Cierto? Si un niño con trauma complejo va a un tribunal y no tiene idea de cómo es el tribunal, de lo que va a hacer ahí, qué personas se va a encontrar, en qué lugar va a estar, por supuesto son factores que pueden ser gatillantes, toda la sensación de trauma, la sensación de peligro. Entonces trabajar en la preparación, por ejemplo, si ese niño está en una intervención terapéutica, trabajar desde ahí también la preparación, que el niño tenga la posibilidad a lo mejor de conocer el tribunal, no sé, de conocer por fotografías, de ir al tribunal, ¿cierto? Que se le explique también muy bien el proceso,
Imagínense poder conocer a las personas con las cuales después va a interactuar, saber el lugar, quiénes son las personas que están ahí, cuáles son sus roles también, ¿no? Trabajar entonces respecto de la predictibilidad. Generar espacios de rapport. Yo sé que en el ámbito de la justicia a veces estamos un poco más apurados, los tiempos, los recursos siempre son limitados, pero darse el tiempo de relacionarse, ¿cierto? De vincularse con el niño, de dar este espacio de conocer sus intereses, de conocer también un poco más a este niño, no solamente respecto de la vulneración, sino también de que es una persona mucho más allá de eso. También siempre buscar el asentimiento de su participación, ¿cierto? Explicarle que tiene un derecho a participar, que eso es voluntario, que también puede dejar de hacerlo, y también entregarle herramientas de comunicación. En el ámbito de la entrevista con niños hablamos de las reglas, pero yo creo que es una palabra que no está bien ahí utilizada. Son herramientas para que el niño se comunique con personas que no conoce, ¿cierto? Personas adultas que van a escucharlo, y tiene entonces que saber cosas tan básicas como que, algo súper básico, como si te pregunto algo y no lo sabes, me puedes decir que no sabes. ¿Ya? Esas son herramientas que fortalecen la comunicación con el niño y lo empoderan, porque le dan la posibilidad de poder hablar con un adulto y decirle, no me acuerdo, o no entiendo, o eso no lo sé. O más difícil aún, por ejemplo, decirle, no, es que eso que me está diciendo no es correcto, o eso, o se equivocó, por ejemplo. Yo dije A y usted me está diciendo B. Por supuesto, capacitación y entrenamiento en la capacidad para relacionarse con niños, ¿cierto? Más allá de mis ideas preconcebidas, de mis propias experiencias, porque yo soy mamá, porque yo soy papá, porque tengo sobrinos, bueno, esto implica algo distinto, implica capacitación y entrenamiento. También asumir resguardos respecto de los niños, pensar que si es un niño que ha pasado por vulneraciones de derechos, y seguramente más de una, podemos estar frente a una posibilidad cierta de trauma complejo, ¿cierto? Entonces, resguardos, formas muy respetuosas de vincularnos, por ejemplo, como hablamos antes respecto del saludo, ¿cierto? Pensar en ese tipo de consideraciones previas. También esto es, por supuesto, dependiendo del objetivo de la participación del niño en el sistema de justicia, en la sede que sea, considerar si es realmente necesario hablar con el niño o niña del trauma, ¿ya? ¿Es necesario? A lo mejor, por ejemplo, si estamos pensando en el niño en su participación como testigo de su propia experiencia, no nos queda otra, ¿cierto? Pero sabemos que eso implica también exponer al niño al trauma nuevamente, a todas las sensaciones. Ya hablamos de que incluso en la terapia ese no es el elemento, el objetivo principal ni primario, ¿cierto? No es por lo que empezamos en el abordaje del trauma complejo. Entonces, si no es necesario, buscar otras alternativas y a lo mejor hablar con el niño de otros aspectos, ¿ya? De su vida actual, de lo que quisiera hacer, de la proyección respecto de sí mismo, de su familia. Y por último, también esto requiere, por supuesto, entrenamiento, capacitación, mentalización respecto de las conductas del niño o niña desde sus necesidades, ¿cierto? También pensando en que pueden ocurrir situaciones también conductuales, emocionales complejas en los niños, en los tribunales, ¿cierto? Niños que lloran muchísimo, niños que patalean, niños que se paralizan. Bueno, entonces considerar también ahí trabajar reflexivamente en por qué le está pasando eso, más que decir rápidamente, este es un niño mañoso, este es un niño traumado, como ese tipo de categorías, sino que ir más allá, entonces una reflexión respecto de la situación que está ocurriendo en ese niño o niña. Y para ir ya cerrando, resiliencia, ¿cierto? Nos quedamos un poco también con esto. El abordaje respecto al trauma complejo debe tener como horizonte, como utopía por lo menos la resiliencia. Las raíces de la resiliencia deben buscarse en la sensación de ser comprendidos y de existir en la mente y en el corazón de otra persona amada, sintonizada y dueña de sí misma. Creo que también ahí tenemos una reflexión final y un desafío respecto del abordaje. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, Alicia. Bueno, aprovechamos de agradecer a ambos expositores por sus presentaciones de hoy. Vamos a pasar a las preguntas. Acá el equipo organizador las ha agrupado conforme han ido llegando al chat de preguntas y respuestas. La primera pregunta, que para ambos expositores: ¿se observa cierta prevalencia o especificidad del trauma complejo en las niñas y adolescentes? Y segunda pregunta: frente a adolescentes infractores, ¿creen que es posible adaptar o generar un modelo de intervención incluso en contextos privativos de libertad? Le agradecen mucho la iniciativa del ministro Pulgar.
Esas son las dos primeras preguntas de una usuaria. Y Ujú. además, ¿el diagnóstico oportuno puede incidir en la recuperación del niño? ¿Es posible hablar de este concepto de recuperación? Y segundo, ¿qué puede hacerse si el diagnóstico ambulatorio hecho en causas proteccionales no considera la posibilidad de haber un trauma complejo? ¿Cómo puede refutarse lo no diagnosticado? Muchísimas gracias, Carla. Quisiera responder a una de esas preguntas, si se pudiera. En una de estas se señalaba, a ver si lo entendí bien, ¿no? Cómo poder trabajar en ambientes, ¿cierto?, asociados a justicia juvenil, ¿no? Estas temáticas, ¿no? Mire, yo creo que es un desafío importante, lo abordaba también Alicia, la situación asociada a trauma complejo, la experiencia del trauma complejo, va más allá de los hechos que han generado complejidades en la vida del niño. ¿Ya? Esto, cuando nosotros hablamos de trauma complejo, no hablamos acerca de la violación, del abuso, del golpe, ¿no? Pero nuestro sistema interventivo, nuestra política pública, ¿no? Está organizada de esa manera, ¿cierto? Entonces tenemos los niños que han sometido a maltrato, ¿cierto? Los chicos que han cometido ofensas de carácter sexual, tenemos los chicos que han sido explotados, ¿no? Como si fuese distinto, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, Bessel van der Kolk señala que en uno de sus comentarios, en sus textos, señala de que la gran mayoría ya de la población penal norteamericana se vincula a experiencia infantil adversa o trauma complejo. Entonces, es difícil no hacer esta correlación, ¿ya? Comentarte que en lo particular desconozco si es que existe un trabajo directo, ¿ya? Previamente, la institucionalidad de Sename comprendía el trabajo de infancia y adolescencia, eh, tanto a nivel proteccional como de justicia juvenil. Actualmente se encuentra separado, ¿cierto? Sename con el Servicio de Protección Especializada. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra región estamos trabajando de manera intersectorial con la Dirección Regional de Sename para poder establecer un protocolo y posteriormente un convenio que nos permita ir mutuamente reforzándonos, ¿no? En los procesos interventivos. Nosotros no podemos desconocer que adolescentes que estén ingresados, ¿cierto?, en la red de justicia juvenil estén sufriendo circunstancias adversas, ¿no? Y estén sufriendo circunstancias traumáticas, ¿ya? Efectivamente mantienen necesidades proteccionales. Del mismo modo en que niños que se encuentran exclusivamente en la red de protección puedan estar vinculados, ¿cierto?, a la comisión de ilícitos, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un camino a desarrollar. Creo que la intención de ambos servicios, así como posteriormente el Servicio de Reinserción Social Juvenil busca, es especializar a sus equipos, ¿ya? Y el especializar, efectivamente, lo que invita es a ejercer una transversalidad respecto de la especialidad y quizá ir avanzando posteriormente en dejar de mantener estas parcelas de trabajo, ¿no? ¿Cierto? Como este niño ahora es de justicia, antes era de protección, pero esto nos impide ver, digamos, que existe una constelación muchísimo mayor de complejidad, ¿ya? Invita a que muchas veces hasta los equipos generen una suerte de fantasía, ¿ya? En que ellos se sitúan en una vereda, el otro trabaja dentro de la otra, y no se comunican, ¿cierto? De ahí la importancia del trabajar de manera coordinada, ¿cierto? Y también al ritmo de los niños y de los adolescentes más que de los propios, ¿no? Eso. Yo ahí quiero complementar algunas cosas que decía Guillermo, súper de acuerdo, ¿cierto? O sea, tendemos a separar a el niño que hizo algo, el niño que es, no sé, vulnerado con aquello que puede ser vulnerador, por ejemplo, ¿cierto? Y separamos servicios y hacemos quizás intervenciones que requieren cierta especificidad, por supuesto, pero en realidad podemos tener a la base tanto en un niño que ha sido víctima, por ejemplo, de maltrato, como también de un adolescente que ha cometido un robo, podemos tener trauma complejo, ¿cierto? Y podemos también explicarnos eso también si entramos más en las trayectorias de vida, si podemos también revisar también algunos elementos de cómo ha sido su historia, ¿cierto? Y pues seguramente nos vamos a encontrar con trauma complejo. Seguramente vamos a encontrarnos que no ha habido un abordaje respecto del trauma complejo. Y eso también puede ser que, por ejemplo, haga que los adolescentes se involucren también en situaciones de riesgo, ¿cierto? Y desde ahí pensaba en el trabajo, que no sé si se hace también, igual que Guillermo lo desconozco, por ejemplo, de la posibilidad de incorporar
esta técnica de la mentalización también, ¿cierto? El preguntarnos, más allá del castigo directo, ¿cierto? El preguntarnos, quizás en la intervención, los profesionales del ámbito psicosocial podemos hacerlo, el preguntar y reflexionar con estas preguntas de la mentalización, qué hay de fondo respecto a esta conducta, ¿cierto? ¿Qué se está necesitando, qué se está expresando con esta conducta? Y también recojo otra pregunta de las que alcancé a anotar, respecto de la especificidad del trauma complejo en niñas y adolescentes. Creo que tiene que ver con algo relacionado con el género. No conozco estudios particulares, no sé si Guillermo los tendrá, pero no conozco estudios particulares, por ejemplo, que hagan esa distinción respecto de género, pero si nos metemos un poco más allá en las experiencias adversas de la infancia, como nombrábamos algunas, sí, en algunas sí pueden haber elementos diferenciadores respecto de, por ejemplo, el abuso sexual infantil o la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que tiende a ser mucho más hacia, efectivamente, niñas y adolescentes mujeres. Entonces, desde ahí puede haber un carácter diferencial, pero no en todas las experiencias adversas de la infancia. La mayoría en realidad no tienen tampoco distinción respecto de género, pero sí en algunas podemos encontrar esos contrapuntos, como por ejemplo aquellas relacionadas con abuso sexual y con explotación sexual. Y lo otro, respecto del diagnóstico oportuno, ¿cierto?, para la recuperación, y si se puede hablar de recuperación. Creo que es un tema que quizás también Guillermo puede hablar sobre eso, pero es un concepto, cuando se habla de reparación, y uno siempre se pregunta, ¿es factible recuperarse? Así como cuando uno se enferma de algo y después dice, estoy recuperado, ¿cierto? ¿O puedo reparar algo que tiene además una base tan potente como el tema de los vínculos? Bueno, podemos trabajar, yo creo que en función de eso, podemos trabajar en la resignificación y podemos trabajar efectivamente en que, si bien ocurrieron esas experiencias adversas que llevaron al trauma complejo, podemos entonces trabajar en el presente del niño, en fortalecerlo a él y fortalecer su sistema de cuidado. Yo sé que hay algunos estudios que hablan que igualmente, pese a trabajar en aquello, pueden haber después también, es como irse un poco hacia atrás, ¿cierto? No es algo que se mantenga en el tiempo. Yo creo que lamentablemente el trauma complejo tiene justamente esa dificultad, ¿cierto? Que hay que trabajar mucho más a largo plazo, y probablemente, si ocupamos el concepto de recuperación, no todo se recupera totalmente, pero tenemos que igualmente trabajar en darle mayores herramientas tanto al niño como a sus sistemas, a aquellos que lo están cuidando. Así que creo yo que mientras más temprano podamos abordar y podamos diagnosticar, si queremos decirlo así, o visualizar, observar aquello, y podemos intervenir, mucho mejor. Yo quisiera complementar lo que tú estás señalando, Alicia. Es difícil hablar de estos procesos de cambio terapéutico en un nivel de daño tan grande, ¿no? Y que muchas veces se sostiene desde la temprana infancia. Estamos hablando de una conformación de funcionamiento de un ser humano, ¿ya? No es quizá algo que también dijo Alicia y que es importante tener en claro. Olvidémonos un ratito de la patología mental, ¿no? No estamos hablando de la depresión del niño, ¿cierto? Del estrés postraumático, de las reacciones ansiosas, etcétera. Estamos hablando de la conformación neurofisiológica experiencial de un ser humano. Entonces, esto no es solo una sumatoria de eventos, sino que en el fondo es la adaptación de un individuo humano a un estilo de vida que le ha sido adverso y del cual no ha podido hacer frente sino a través de ciertas estrategias que han sido obligadas por estas circunstancias. Lo que bien decía Alicia, ¿cierto? Esta huida, esta lucha, o bien esta complacencia, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, siento que quizás lo más adecuado, en vez de hablar de cambio de recuperación, pues pudiera ser el ir reconociendo por parte de tanto del niño como ser humano y ser orgánico, ¿no? Ir reconociendo paulatinamente y lentamente nuevas formas de sentirse en el mundo, ¿ya? Y de poder vivenciar y vivenciarse en la experiencia del vivir, ¿ya? Porque no es solo, insisto, saquémonos un poco, no sé si hay alguien del ámbito de la salud, ¿cierto? No hablemos de la patología, ¿no? Esto no es así, sino que tiene que ver con cómo yo comienzo a describirme mi funcionamiento hacia mí mismo, ¿ya? Y hacia terceros. El daño vincular es tan potente que evidentemente nosotros, si, como se dice vulgarmente, abuelo de pájaro, vamos a terminar viendo
algunas características: depresión infantil, reacciones ansiosas, niños con dificultades conductuales, problemas de aprendizaje, algunos incluso suelen confundirlo también con TDAH, etcétera, ¿ya? Pero lo que estamos viendo es un ser humano tratando de desenvolverse y adaptarse, ¿ya? Entonces, quizás pudiésemos verlo, no sé, a mí me acomoda mucho más que recuperarse esta forma de readaptarse a la vida, ¿cierto? Y de construir paulatinamente, y quizá el ministro se va a acordar de esta palabra, que la abordamos en una reunión con los servicios y con la seremía, que es permitirse ver de una manera distinta nuevas experiencias. No todo es la terapéutica, ¿ya? Por eso que Alicia nos comentaba que el trabajo, principalmente ya haciendo eco de Bronfenbrenner, ya es un trabajo ecológico. Todos estamos invitados a trabajar porque tenemos que mostrarle a este organismo humano una nueva forma de vivir, ¿ya? No solo calmar el síntoma, es, a ver, si yo te recupero, ya si lo vemos así, lisa y llanamente, ¿te voy a dar algo nuevo, digamos? Probablemente no. ¿Ya? Nuestra forma de ver la salud mental es abordar la sintomatología y hacer que se adapte a lo que ya está. ¿Ya? Entonces, si lo pones esto en el símil del niño que sufre graves vulneraciones, ¿cierto? O está expuesto, digamos, a una trayectoria de trauma complejo, es decirle ya, ahora te sientes mejor de ánimo, vuelve a tu casa, que te vaya muy bien. Entonces es más difícil que eso, ¿ya? Incluso leía en una de las preguntas si es que se considera dentro de este trabajo aspectos históricos de la crianza de los padres. Efectivamente, ¿ya? Esto no tiene que ver con un aspecto del niño, ¿ya? Esto tiene que ver con un aspecto cultural y social. Somos nosotros los que perpetuamos el daño, ¿ya? Y somos nosotros, Alicia lo decía muy bien, cuando nosotros hablamos de un niño que tiene dificultades escolares, por ejemplo, nos preocupamos del rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo le ha ido? Bien, vamos bien entonces. No, no, un cerebro alerta no busca aprender, un cerebro alerta busca vivir, ¿ya? Entonces, si tú pones la vida en comparación al aprendizaje de las matemáticas, evidentemente prefiero vivir, ¿no? Entonces, y sobre reaccionar porque es lo que ha aprendido. Entonces, ese niño no tiene su cerebro, su corteza prefrontal, puesta en ir desarrollando estrategias lógico-matemáticas, en ningún caso, ¿ya? Entonces, es difícil responder respecto al concepto de la recuperación si es que no vemos, si lo quieres llamar así, esta recuperación como una recuperación progresiva, cultural, social y de redes, ¿ya? Y que permita que todos trabajemos, ¿ya? En que esto sea distinto, ¿ya? En que este cuidador pueda efectivamente levantar competencias, porque es súper difícil. A mí me pasaba en algún momento cuando trabajábamos con los equipos de protección, es re difícil decirle a una madre víctima de abusos sexuales por parte de su marido, víctima de violencia en la pareja de carácter extremo, en que ella quizás podría ir considerando el ver cómo su hijo está siendo dañado. Si ella también está siendo dañada en ese momento, entonces es otra persona que está sufriendo daño. Entonces, no es sencillo. Si yo no tengo un engranaje social que permita que las personas puedan tener una experiencia de vida distinta, ¿ya? Efectivamente caeríamos en este vicio mercantilista de salud mental de ir adaptándolos, ¿ya? Pero en el fondo la idea es que el niño pueda conocer y nosotros podamos ofrecer una nueva experiencia de vida y que no sea solo por el proceso interventivo, sino que sea de ahí en adelante, ¿ya? E ir acompañándolo probablemente, además que el apego que siempre se le asoció como madre pechuga, ¿no? Como siempre se decía eso, el apego no es eso, digamos, es la forma como yo busco la compañía y el auxilio de un otro, y esto se mantiene en la adultez. El apego no es del niño, ya todos nosotros reactivamos nuestro sistema de apego con diferentes personas en nuestra vida, ¿ya? Entonces, probablemente este anterior niño, actual adulto, va a ir trabajando en nuevos hitos de su vida, en que va a tener que ir adaptándose paulatinamente y conociendo nuevas formas de, ¿ya? Yo creo que es un trabajo de largo aliento, no es algo que podamos decir esto es para hoy, ¿ya? Es un desafío, pero creo que para eso estamos en realidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas de casos particulares a expositores que no podemos hacer por el tenor del seminario, que es algo más general. Y para ir cerrando,
les haría dos preguntas que se han repetido. ¿Cómo abordar las consecuencias del trauma complejo en la intervención con adultos? No de los cuidadores, sino de las víctimas de trauma durante su propia infancia. Esa es una. Y otra que puede ser más general, en realidad es una petición de recomendación de series, películas u otras similares que puedan ayudar a entender el trauma complejo. Alicia, no sé si quieres partir tú. Me quedé pensando en las series, recomendación de series o películas. Bueno, parto yo pensando en la pregunta sobre abordaje de las consecuencias del trauma complejo en adultos. Es complejo, nuevamente, vamos al mismo concepto. Y podemos ahí tomar elementos, por ejemplo, de lo que nos plantea la traumaterapia, ¿cierto? De Barudy D'Artagnan, que habla también del fortalecimiento personal, ¿cierto? Igualmente tenemos que pensar en el modelo ecológico, ¿cierto? Como también bien decía Guillermo antes, el sistema de apego se reedita, es algo que nos acompaña absolutamente, ¿cierto? Frente a situaciones de estrés, ¿cierto? Frente a situaciones complejas, cotidianas de nuestra vida. Siendo adulta, por ejemplo, yo frente a una situación de estrés, también me dirijo a alguien, yo busco la contención, la escucha de alguien, ¿cierto? Quizás en la adultez es una amiga, es mi mamá, es mi pareja, ¿cierto? Ojalá no sea mi hijo, ¿cierto? Porque ahí claramente estamos pasando, digamos, los límites respecto de la relación mamá e hijo, pero busco a otras personas en ese sentido. Entonces, también ahí hay elementos que se pueden trabajar a nivel de los vínculos de esa persona en la adultez y también trabajar en el fortalecimiento de las sensaciones, de la reexperimentación del trauma, ¿cierto? De su autorregulación. Quizás en la adultez ya no estamos viendo, por ejemplo, estrategias de afrontamiento como una pataleta, ¿no? Quizás lo que vemos es uso de drogas, por ejemplo, de psicofármacos, de comer. La alimentación también es una forma, por ejemplo, de buscar estrategias de afrontamiento frente a situaciones de estrés que me reeditan el trauma. Entonces también puedo trabajar para poder resignificar aquello y poder trabajar en conductas de afrontamiento o estrategias de afrontamiento que sean distintas, mucho más funcionales para la persona, mucho más en equilibrio, y desde ahí entonces su autorregulación, y por supuesto siempre pensando que es una persona que está relacionada con otros. Entonces también buscar ahí el trabajo desde de sus vínculos desde la misma persona adulta. Y mientras contesta Guillermo, yo voy a seguir pensando en series o películas como recomendaciones. Muchas gracias, Alicia. Yo quería complementar lo que tú estabas señalando recién. Creo que para ir trabajando, mira, yo creo que tenemos que volver nuevamente a pensar cuando nosotros nos preguntamos respecto de cómo trabajar con el adulto que ha sufrido experiencias traumáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Por ejemplo, yo te voy a hablar de un caso específico de situaciones graves. Cuando uno atiende jóvenes, adolescentes, ¿cierto? O bien adultos que mantienen un consumo dependiente de sustancias, por ejemplo, ¿ya? Primero, no trabajamos inicialmente en suspender la sustancia porque sí, porque no importa, digamos, en ese momento la sustancia, más allá de la gravedad, ¿ya? Estamos viendo a un organismo, ¿cierto? Un ser humano que está buscando sobrevivir a circunstancias, ¿ya? Las sustancias psicoactivas, históricamente, han servido ya al ser humano para poder mantenerse en estado alterado de conciencia, ¿cierto? Doparse, etc. Si yo pienso de buenas a primeras que a través de una intervención educativa, ¿ya? Motivacional, de inspiración, por ejemplo, voy a generar algún cambio, estoy equivocado. Partiendo porque muchas veces el interventor, y bien lo decía Alicia, tiene que inicialmente ir reforzando aspectos vinculares que permitan que él no me vea como una amenaza. Recordemos que las reacciones que mantienen los niños, los adolescentes y también los adultos, ya son adaptaciones a circunstancias adversas. Entonces, efectivamente, si nos ponemos en esta lógica inmediatamente del cambio, probablemente lo que yo voy a hacer es un distanciamiento de la experiencia dolorosa de él y de la adecuación que él muchas veces ha generado para sí.
en un niño lo puedo ver en un año, ¿no? Porque efectivamente quizá él ha sostenido, digamos, este comportamiento durante menos tiempo, pero si te llega una persona con 40 años, es una persona que ha sostenido durante mucho tiempo algo que le ha sido fructífero, ya para poder salvaguardar su integridad. Entonces, primero, yo creo que hay que ver el bosque, ¿cierto? No solamente el árbol, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ir vinculándonos inicialmente, reconocer cuáles son las personas cercanas que están disponibles también, ¿ya? Porque tenemos que ver cómo este adulto o este niño reacciona frente a terceros, ¿ya? Cómo va construyendo su experiencia vital vincular, ¿ya? Y también desde esta posición más sistémica, poder ir trabajando junto con esos otros sistemas que no son solamente el niño, ¿no? Y también a momentos, ya, el permitirnos que no necesariamente el niño o el adulto pudiese estar en la intervención. Ya recordemos que muchas veces las personas no están preparadas para realizar una intervención de este tipo, ya no están necesariamente preparadas para reparar algunos aspectos de su vida, ¿no? Pero sí hay otros que quisieran apoyar, ¿no? Entonces podemos ir paralelamente trabajando con otros y elicitando, ¿cierto? Este acercamiento y esta vinculación paulatina, ¿ya? Pero también nosotros, junto con estas personas que están alrededor, tenemos que ir visibilizando todos aquellos agentes, ¿ya? Y sistemas, digamos, de su entorno que pudiesen favorecer o entorpecer los procesos interventivos, ¿ya? La persona que llega a atenderse con nosotros no es una persona que esté ajena a un sistema, ¿ya? Nosotros no podemos pensar que el proceso de cambio, el proceso de recuperación, como decía una persona recién, el proceso de adaptación de este ser humano se va a dar exento de la adaptabilidad a un medio. Entonces tenemos que ver cómo también paulatinamente se ha ido adaptando, ¿no? Y dentro de esto es importante también, no todos los pacientes que uno atiende son padres, ¿ya? Pero sí existen algunos de ellos que sí son padres, y también la parentalidad es en sí un proceso de cuidado que depara estrés para el funcionamiento de un ser humano, ¿ya? Madres, padres, ¿ya? Una readecuación del sistema de pareja, ¿ya? Y hay que ir visibilizando también cómo esto va impactando en cada uno de estos ámbitos. Yo creo que es relevante, frente a todo lo ya expuesto, el que cuando nos enfrentemos a un caso en que se visibiliza estos niveles importantes de traumatización, no desconocer que no tenemos que ir, como bien lo señala Alicia, hablar del relato, ¿no? Quizá el relato es lo final, sino que tenemos que ir viendo qué es lo que la persona necesita en ese momento, lo que emerge en este contacto paulatino, y que probablemente durante el primer tiempo sea el ir logrando esta confianza general y transformarnos nosotros como una figura de cuidado también, ¿no? Y ser coherentes con ello, por supuesto. Eso pues, quería agregar solamente. Gracias, Guillermo. Nos quedaron pendientes las recomendaciones de películas, series, libros u otras para nuestros espectadores. Solo se me viene una a la... Ah, muy bien. Mira, estamos en lo mismo. No alcanzo a mostrar nuestras Biblias. Bueno, quizás somos más de lectura, el trauma oculto en la infancia, y yo lo recomiendo, pero el cuerpo lleva la cuenta. ¿Cierto? Bessel van der Kolk. Exactamente, es buenísimo. Y como película, tengo una porque la vi, Mystic River, o River, no sé cómo se dice, Río Místico, ¿cierto? Habla sobre una persona que sufrió abuso sexual en la infancia y ya en la adultez le pasan cosas relacionadas con aquello, para no hacer spoiler. Eso. Yo No quisiera recuerdo agregar ninguna más. Sí, una película que también me removió mucho, si bien no necesariamente habla como de un evento traumático en sí, sí de niños sometidos a circunstancias bastante complejas, que es la película Los Coristas, ¿ya? Para que vean cómo se van dando, digamos, ahí algún tipo de dinámica y cómo también, bueno, de que, es como en el momento en que no hay que decir más, ¿ya? Pero revísenla. Una bonita película. Muchas gracias, Alicia. Guillermo, damos un espacio para el cierre, ministro Pulgar. Sí, recientemente yo vi una que se llama Close, que también está muy premiada y que tiene que ver mucho también con experiencias de una pareja de niños, sobre todo en época escolar. Y ahí en el chat habla mucho, ¿cierto?, de las experiencias traumáticas que se viven en los espacios de colegio, a propósito de los bullying no detectados, en fin, yo creo que también puede ser interesante desde ahí.
No, antes de agradecer, solo permitirme desde la profunda humildad, ¿cierto?, quedarme con algunas ideas centrales que espero que puedan resumir un poco lo que los expertos han señalado. Lo primero, la necesidad, ¿cierto?, de una detección temprana respecto del trauma complejo y de las experiencias vividas por los niños. Comparto plenamente lo que planteaba tanto Alicia como Guillermo en términos del cuestionamiento del concepto de recuperación, ¿cierto? Porque en la práctica lo que no podríamos generar es una expectativa que no se pueda satisfacer con ninguna intervención posible, ¿no? Que es desaparecer el evento traumático, sino que el niño pueda, como decían ustedes, resignificarlo, aprender, echarlo en la mochila del aprendizaje y de la experiencia y con eso cargarlo, ¿cierto?, durante el resto de su vida sin que aquello implique, digamos, una posición frente a la vida que pueda estar basada justamente en el trauma. Esto también requiere una intervención oportuna y esto también, por supuesto, desde el punto de vista judicial, con un despeje adecuado, el tribunal, los jueces de familia con competencia en familia, los consejeros podrán avisorar cuál es la intervención que, cierto, surge como más necesaria para no tener que apuntar a una suerte de cronificación, si lo quieren, o consolidación del trauma, porque muchas veces cuando derivamos mal, lo que hacemos es perpetuar, ¿cierto?, una experiencia traumática y le preguntamos una y mil veces, cuéntame qué te pasó, cuando en la práctica lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es salir un poco de ahí. Y esto refuerza una idea que es central en nuestro comité de promoción de derechos, que es justamente el de la capacitación constante y permanente de todos quienes, haciendo despeje y haciendo intervenciones, los puntos 1 y 2, necesitamos, ¿cierto?, saber a completitud cuáles son todas las aristas de una intervención deficiente o de una no intervención en trauma complejo, porque eso puede cambiar la vida de un niño o niña adolescente, ojalá para bien, ¿cierto? Yo quiero agradecer infinitamente a la Alicia y a Guillermo por su disponibilidad. Tan pronto yo los convoqué, ellos estuvieron súper disponibles y como lo pensamos también, ¿cierto?, sin mayor preparación en conjunto, se logró el objetivo que tiene que ver con sinergia, ¿no?, que es al final la continuidad, ¿cierto? Y eso habla que estamos todos apuntando a la misma línea. Agradecerle también a todas las personas que se pudieron conectar a la fecha. Ya como les indiqué por el chat, tuvimos una dificultad con el Zoom, pero teníamos más de 1.600 personas inscritas y parece que Zoom explotó. Parece que no estamos acostumbrados a una actividad judicial a tanta, ¿cierto?, inscripción, así que vamos a comprometernos a poder remitir tanto el link de la grabación completa como los materiales que los docentes nos han autorizado enviar para que ustedes puedan tener la totalidad de los asuntos, y esto sin perjuicio de recordarles que cada 2 meses este comité se autoimpuso la necesidad de poder hacer estas capacitaciones a nivel nacional, cada vez con mayores adeptos, y eso también habla de la necesidad y el interés que existe en la población nacional y ahora además internacional de poder estar constantemente formados. Quiero agradecer profundamente a todos y cada uno que se tomaron este tiempo para poder trabajar un asunto tan complejo y que además nos quede la semilla de la necesidad de que esto es solo una visión general, que necesitamos profundizar todos aquellos que nos tomamos con seriedad lo que tenemos que hacer. Les agradezco infinitamente a Alicia y Guillermo de nuevo, a todos los convocados, por cierto, y además al equipo de la Corte, a Naldo, a Paxiel, a la Romy y a la Carlita, además por estar presente acá en esta organización. Muchísimas gracias y le devuelvo ahí la palabra a nuestra maestra de ceremonias para la despedida final. Un abrazo cariñoso a todos y todas. Gracias, presidente. Bueno, como decía el ministro Pulgar, vamos a enviar un link a todos los inscritos con la grabación de este seminario y además los PPT de los expositores, y ahí van a poder encontrar respuesta a todas las preguntas que nos están mandando ahí por el chat respecto de el video que exhibió el primer expositor, las películas recomendadas, los libros, etcétera. Todo va a estar ahí en el link que le vamos a enviar una vez finalizada la reunión. Con aquello entonces damos por finalizada esta charla. Agradecemos el gran interés de todos y todas de participar en esta instancia, especialmente a nuestros expositores, lo que nos insta a continuar en la promoción y efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo ámbito. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Buenas tardes a todos. Salud, Alicia. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos, a todas.